La desconcentración después de casi 3 horas de corte, movilización y un acto central aquí en Santa Fe y Carlos Pellegrini, comienza lentamente a desconcentrarse la multitud. Múltiples organizaciones sindicales, políticas que estuvieron cortando desde el mediodía, pasado el mediodía, desde el Obelisco, movilizándose por el Metrobús, hasta aquí, la esquina de Santa Fe y Carlos Pellegrini. Ahora podemos decir que es un caos de tránsito, amén de que no hay mucha gente. ¿Qué significa esto? Que el operativo de seguridad y de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires está buscando la normalización, sobre todo de esta arteria clave que decía Romina, el Metrobús, que está completamente interrumpido. Fíjense, esta es una de las dársenas, estación clave, la avenida Santa Fe, y fíjense, hacia lo lejos, hacia el Obelisco, 9 de Julio y Corrientes, todavía los manifestantes que están buscando los micros, sus lugares para poder retirarse del microcentro porteño. ¿Qué quedará aquí sobre Santa Fe y Carlos Pellegrini? Una vigilia menor en comparación en términos numéricos, pero que sí está interrumpiendo el tránsito sobre la calle Carlos Pellegrini, una de las laterales si miramos el sentido norte de la 9 de Julio. Fíjense, hay poca gente, pero que está interrumpiendo el tránsito aquí sobre Carlos Pellegrini y Santa Fe. Allí está la casa de la provincia de Jujuy. A diferencia del día de ayer, está completamente vallada esta calle. No se puede llegar hasta el hall de esa casa, está protegida por efectivos de la Ciudad de Buenos Aires, entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Mientras tanto, la vigilia que continuará al menos algunas horas. La vigilia no dieron horario de finalizar esta vigilia, es decir, que vamos a tener que convivir con la calle, la avenida, en realidad, Carlos Pellegrini, cortada de aquí hasta que decidan irse, ahí mismo en donde vos bien estás marcando, en la casa de Jujuy. Pablo. Así es, Elio. Y hay una diferencia en este caso, porque la vigilia comenzó el pasado sábado. Todo esto en el marco del fin de semana extra largo en la Argentina. Pero esa vigilia de no más de 10, 15 personas que hacían referencia o referenciándose a grupos originarios de la provincia de Jujuy, ahora se hizo más masiva con el agregado, el condimento, el aliciente del corte de tránsito. ¿Qué significa esto? Que durante el sábado, domingo y el feriado del lunes y martes, el tránsito estaba liberado sobre Santa Fe. Y aquí la complicación también para los frentistas, los vecinos que hoy, día hábil, no pueden ingresar tranquilamente a los departamentos. Estamos hablando de una zona que es residencial, pero también muy comercial. ¿Por qué decimos esto? Estamos a metros nada más de la 9 de Julio y también de la Plaza San Martín. A pocos metros, no más de 200, 300, de otra zona neurálgica como es el barrio porteño de Retiro. Así que es una complicación, a diferencia del día de ayer, en este caso el corte de tránsito sobre Santa Fe y Carlos Pellegrini. Definitivamente hay mucho desorden de todas maneras, va a costar limpiarlo. Da la impresión que la vigilia tiene que ver con lo que va a pasar mañana, se espera una concentración, vale la pena decirlo, en el marco del paro de la CETERA y de otros gremios como ATE, y demás. Hay que ver qué hace la CGT y la CTA. Le estaban pidiendo que haya un paro. Pablo Moyano fue hacia Jujuy. Pablo Moyano fue el más duro. La CGT jujeña convocó al paro, hoy y mañana, como lo marcábamos. Pero la CGT nacional todavía no se expresó respecto a ese pedido particular de algunos sectores, que tampoco es el todo de la CGT, más allá de lo que expresó Héctor Daer y la propia CGT ayer repudiando los hechos de violencia. Claro, porque está bien esto que marcas. Digo, la CGT sacó un comunicado, que es el que mostrábamos ayer, repudiando lo que pasaba en Jujuy, sumándose a lo que estaban manifestando distintos funcionarios del kirchnerismo, pero no habló del paro del día jueves. Veremos a ver si en estas horas cambia eso, porque tomaría aún más fuerza el paro, ¿no? Esto que bien estás marcando. Sí, porque además se da en el contexto que estamos describiendo de Jujuy, con los cortes que se han multiplicado, que han aumentado, con la sensación de que el asueto administrativo de hoy tal vez se prolongue mañana en Jujuy, que el no dictado de clases mañana va a repetirse, que la CGT, que mantiene el paro mañana en Jujuy, eventualmente quizás lo prolongue. Todo digamos, no hay nada descartado, todo puede pasar. En una negociación que no aflora, la Iglesia pidió un plebiscito vinculante, pidió sentar a las partes. El gobierno de Morales dice: yo no puedo negociar con la intransigencia en las calles. Desde los sectores más contestatarios dicen: no podemos ir a negociar con el que nos impuso una reforma en 40 días. Bueno, en este contexto, bien describías,
lo único que aflora como elemento distintivo de la protesta es invalidar el hecho de poder hacer un piquete, es decir, cortar una calle, cortar una ruta. Después viene tal vez algún exceso que habrá que revisar, que habrá que investigar, si es que lo hubo en el día de ayer. Pero todo eso es secundario. Lo primario es esto que marcábamos, que venimos contando y que venimos narrando, más allá de algo genuino, sobre lo cual muchos se montaron, que tenía que ver con el reclamo de los docentes. Sí, y cuestiones que no son menores, digo, porque estamos hablando de estar dentro o fuera del sistema, ¿no? Digo, ayer veíamos imágenes dantescas como la quema de la propia legislatura de Jujuy. Eso tiene que ser repudiado de todo el arco político. Mirá lo que le costó a Trump. Exactamente. Sin ir más lejos, cuando toman el Capitolio, sus seguidores, ni siquiera él. Exactamente. Y además, digo, involucrados también, que no es un tema menor, lo señaló José Luis Espert de alguna manera en el día de hoy, pero estamos hablando de diputados nacionales y también un diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Solano. Es Solano, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, pero después estamos hablando también de Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Romina del Pla, son diputados nacionales en todos los casos, que estaban allí en el medio de la violencia y la protesta que vimos en el día de ayer, ¿no? Tendrían que dar algún tipo de explicación. Sí, y te diría, incentivándola. Incentivándola, porque totalmente. Podrían estar buscando puentes, tendiendo no. Aspectos vinculados al diálogo. En una reforma que puede gustar o no, pero acá hay un capítulo que no es menor porque tiene que ver con esto que marcabas, que es estar fuera o dentro de la ley, que se hizo de acuerdo a lo que la ley establece. Exacto. Después te puede gustar más o menos. El acuerdo se estableció incluso con la principal fuerza opositora, pese a que tenía mayoría propia para avanzar Morales, fruto de la elección del 7 de mayo con los convencionales constituyentes. Exacto. Es verdad, 2 se escindieron, respondían a Carolina Moisés, la que fue candidata a vicegobernadora, una expresión más cabal del kirchnerismo en la provincia, y efectivamente dieron un paso al costado y asumieron los suplentes, pero 2 de 13, 11 la validaron. Y efectivamente 40 personas terminaron validando una reforma que podrían haber validado los 29 propios de Morales. Una reforma que tuvo modificaciones respecto a lo que Morales planteó. Sí. Morales mismo, para descomprimir lo que ya intuía que iba a ser algo grave ayer, quitó 2 capítulos que no fueron suficientemente explicados, que quizás no fueron muy bien redactados, que no tuvieron consenso suficiente y que habían despertado la ira de pueblos originarios, tal vez genuina. Sí, el artículo 50 y el 36, exacto. Que vos marcabas. Sí. Y muy bien venís marcando. Y que efectivamente hizo o creó el caldo de cultivo para los cortes en Purmamarca y otros lugares, donde ahí sí la colectividad sintió que al ir por el litio algunos querían pasar por lo que ancestralmente les pertenecía y eventualmente entonces que alguno iba a hacer algún negocio vinculado a una economía o uno de los motores, puesto en términos de lo que se dice habitualmente hoy, del crecimiento futuro de la Argentina. Dicho esto, lo que queda es esto, es la imposibilidad de cortar. Martín Yarlora, el candidato a gobernador del peronismo cordobés, que va a elecciones el domingo, que enfrenta a Luis Juez, hoy dijo, estoy de acuerdo con lo que hace Jujuy. Debemos dar esa discusión. Pero lo decía Cristina Kirchner en el 2014. Sí, en la apertura de la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de 2014, ponía como ejemplo Estados Unidos, la propia Cristina Kirchner. Y estaba ahí Gerardo Morales como diputado, escuchándola. Exactamente. Gerardo Morales creo que era senador en ese momento. Bueno, puede ser. Sí, pero en cualquiera de los casos está muy bien porque es una analogía de ese corsi-recorsi borgiano con el que discutimos los temas en la Argentina. O sea, 9 años después casi discutiendo lo mismo que pudimos haber discutido, que la Presidente en aquel momento, 2014, dijo que alguna vez tendremos que discutir, pero que nunca abordamos. Cuando lo empezamos a hacer, terminamos en este contexto. Porque depende de quién lo plantee. Ese es el tema. Y quién está más cerca o más lejos del poder, Total. y a quién le es más funcional o a quién le es más esquivo, definitivamente. Hay novedades urgentes con Lourdes Marchese respecto a también planteos judiciales sobre lo que estaba ocurriendo, pero en este caso bastante particulares, ¿verdad, Lourdes? Así es, Paulina, y tiene que ver con una denuncia presentada hoy en Comodoro Pi. ¿Quién la hizo? El ex juez Guillermo Tiscornia. ¿A quién acusa? Directamente al kirchnerismo. Está diciendo que el kirchnerismo alimenta la protesta, pone el foco en la represión y justamente dice que no condena la violencia, sino que la genera. ¿Qué está diciendo el juez al denunciar el delito de sedición? Que los hechos ocurrieron en Jujuy. Territorialmente correspondería a la justicia de Jujuy investigar el hecho. Pero ¿qué plantea? Que todo comenzó aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque él habla de que justamente se planificó, se programó y se financió desde la ciudad de Buenos Aires todo lo que ocurrió ayer en Jujuy, sobre todo
el ingreso a la legislatura así en Jujuy. O sea que lo que está diciendo es que hay un delito de sedición. Exactamente. Esta denuncia presentada por el ex juez Tiscornia ya recayó en el juzgado por sorteo del juez Sebastián Ramos, el juzgado federal número 2. Así que veremos si avanza o no avanza esta denuncia. Bueno, Paulina. que va en línea con lo que decía el propio Gerardo Morales, ¿no? Que de hecho él mismo ayer adjuntó algunos WhatsApps en su cuenta de Twitter mostrando que se le ofrecían 5.000 pesos a aquellos que iban a agitar la movilización y la violencia que vimos en el día de ayer en Jujuy, entre otras cosas. Y sí. hoy dijo, voy a presentar las pruebas, las tengo. De hecho, bueno, eso lo llevó a tener cruces con el propio Aníbal Fernández, ¿no? Me dicen que Gisela Marciota a esta hora acaba de ingresar por mesa de entradas un proyecto de intervención federal a la provincia de Jujuy. La que otrora fuera candidata a vicejefa de gobierno de la Sí. ciudad, con Santoro, Sí. muy cercana al presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santamaría. Gisela Marciota, diputada nacional electa en 2021, ayúdenme, Sí. acaba de presentar en mesa de entradas en el Congreso, esto es todo un adelanto, en diputados el proyecto de intervención federal a la provincia de Jujuy. Así que en este contexto es que estamos transitando, digamos, escalando el conflicto Jujuy, pero no perdemos de vista Chaco. Tampoco la economía. Todos esos tres datos. Se descolgó el dólar, ¿eh?